Lo que nosotros tenemos ahora es todo el proceso para determinar, ¿verdad? Cómo operacionalizar, o sea, cómo ir dividiendo a través de nuestro marco lógico esa relación de la investigación. Entonces, en este punto haremos lo siguiente. Veamos. Aquí dice que necesitamos ver un indicador. Aquí tenemos una variable, pero muchas veces obviamos las variables, pero en este caso las vamos a ir colocando. Entonces, aquí tenemos una variable y la variable es legado histórico. ¿Por qué es una variable? Porque puede que haya y puede que no haya, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que haber un legado histórico, arquitectónico, ¿ya? Puede o no estar allí, ¿ya? Entonces, eso, indicador, ¿qué es lo que vamos a medir? Legado histórico de la arquitectura en el municipio, ¿verdad? Entonces, como hablamos de arquitectura, estamos hablando de edificaciones, de construcciones. Pero tampoco estamos hablando de que tenga que ser un edificio. Porque hay situaciones construidas que no llegan a ser edificios, pero que son un legado, o sea, que son algo que nos dejaron. ¿Ya? Entonces vemos esas situaciones. ¿Sí? Ahora bien, entonces acá nosotros empezamos a inferir o a establecer si es legado histórico de la arquitectura en el municipio, ¿verdad? Ahora, el indicador tiene que transformarse en algo que nos diga si algo no hay legado histórico, ¿verdad? Entonces, si hablamos de legado histórico de la arquitectura en el municipio, no necesariamente estamos hablando de construcciones, ¿sí? Entonces, indicador, unidades arquitectónicas. O sea, unidades arquitectónicas estamos hablando de unidades, número, ¿verdad? De esas construcciones históricas. Solo que la tomamos como unidades arquitectónicas. Unidades hablando de cantidades, digamos. Exacto, o sea, ahí siempre se va a hablar de rangos, números, porcentajes, cantidad. El indicador siempre generará cantidad. ¿Sí? Ahora, ¿a quién le tenemos que preguntar nosotros sobre esto? ¿Quiénes tendrán un conocimiento sobre si hay o no hay un legado arquitectónico? La MUNI. Los vecinos del propio lugar, ¿no? Exacto. Los dos tienen totalmente la razón. Pero la MUNI, ¿quién? El alcalde, la secretaria, los síndicos. ¿Quién tendrá esa información? En ese caso tiene que ser la Dirección Municipal de Planificación. La DMP. La DMP. ¿Sí? Estábamos hablando de los vecinos. Los vecinos están representados en la municipalidad por algo que se llama COMUDE, COCODE y vecinos. Y algún otro historiador del lugar. Una asociación cultural, el Colegio de Arquitectos, ¿ya? Los de la, ¿cómo se llama? INAE, no entrarían ahí, no. Sí, también los del para arriba.
No, es INAE. ¿Cómo? INAE creo que es. Sí, INAE. Vamos a investigar ratito. Bueno, dejémoslo. Vamos a ver. Ahora, todas estas son nuestras unidades de análisis. Quiere decir a quienes les tenemos que ir a investigar, a quienes les vamos a preguntar acerca de ese punto. ¿Ya? Sobre esta parte. Ahora, ¿cómo iniciamos la investigación? ¿De dónde vamos a partir? Entonces acá, nosotros vemos algo que se llaman instrumentos de investigación. ¿Ya? Como es una investigación, por ejemplo, lo que estamos viendo es cuantitativo o es cualitativo. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Ambos, no. Sí, ambos, porque cuántas y qué es lo que tienen como para determinar lo que de verdad sea. ¿Puede ser de los dos? No. El enfoque inicial es cualitativo. Porque dice análisis. Con sus cualidades. Exacto. El enfoque es mixto. Pero estamos viendo cualidades. ¿Sí? Entonces acá, nosotros lo que vamos a ver es una entrevista, una observación, análisis de registros y documentos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces sobre eso estamos viendo. Bueno, entonces acá ahora, interrogantes ya son las preguntas que nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, podemos decir, existe un legado histórico en el municipio. Ese legado tiene relación con la arquitectura. ¿Cuál es la relación que se genera? ¿Por qué se considera un legado? ¿Verdad? Entonces, es para una entrevista, ¿va? ¿Existe un legado histórico? Sí, existe, tal. ¿Ese legado tiene relación con la arquitectura? Sí, fíjese que hay algunos edificios o tales. ¿Cuál es la relación que genera? Es que hace años, pues a través de esto se construyeron y estos son diseños arquitectónicos pasados, etcétera. ¿Por qué se considera un legado? Porque han marcado en la historia, pues, diferentes épocas, etcétera. O sea, nos están diciendo características de esos puntos. ¿Ya? Bueno. No sé si se comprende este primer punto.
¿Por qué hacemos esto? Porque estas preguntas tendrán que armar nuestros instrumentos de investigación, ya sea entrevista, ya sea una observación, ¿verdad? Y ahora podemos preguntar, ¿se cuentan con documentos que avalen la información? ¿Cuáles son esos documentos? ¿Qué personas o instituciones tienen esos documentos? ¿Ya? Entonces, completamos toda esta parte. Nos vamos para este otro elemento. Recordemos que lo que estamos haciendo es verificar estos puntos de acá. Lex, solo tengo una duda. ¿Se manda? En lo que son los indicadores no quedé tan, quedé con una duda todavía, entonces no sé por qué dice, como dice ahí en los indicadores. ¿Por qué dice unidades arquitectónicas? O sea, no entendí esa parte. Porque usted va a identificar el legado histórico van a ser unidades, o sea, número de construcciones. Pero lo que vamos a ver de los números de construcciones, primero estamos viendo si existe un legado. Podríamos dejarlo acá en unidades, o para que usted lo comprenda de otra manera, puede determinarse, ¿verdad? Legado arquitectónico. ¿Sí? El indicador va a ser el legado arquitectónico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como que si esto lo borramos, lo vamos a colocar en rojo. Entonces acá, pues la pregunta ya respondieron a eso. ¿Ya? Entonces ya sigue teniendo relación. Aquí abajo nos pregunta lo siguiente. Número de construcciones históricas. ¿Cuál va a ser la variable? Las construcciones históricas. ¿Cuál va a ser el indicador? ¿Quiénes van a ser nuestras unidades de análisis? Volvemos otra vez. Y nos llevamos a estas personas para acá. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo mismo que está acá arriba. Ahora tenemos que construir nuestras preguntas. Las preguntas le van a dar respuesta a esto, que le da respuesta a esto, que le da respuesta a esto. ¿Verdad? Existen construcciones antiguas o históricas en el municipio. ¿En qué lugar están construidas? Podría decirse tal vez qué construcciones forman parte del legado histórico. Sí, también. ¿En qué lugar están construidas? ¿Qué tipo de construcciones son parte del legado histórico?
¿verdad? ¿Cuántas construcciones se encuentran en la cabecera municipal? Ahí se podría preguntar, digamos, qué construcciones son las que se determinan como legado histórico. Ajá. Aquí lo tenemos. ¿Qué tipo de construcciones son parte del legado histórico? Ah, Aquí sí, lo, sí, 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 sí. aquí lo que Perdón. podemos preguntar, según lo que usted establece, ¿cuáles son las características de las construcciones para ser tomadas como legado Pero histórico? es que esa yo diría que esa entra en el objetivo de abajo, porque ahí ya habla de describir las características. Ah, pongámoslo ahí. Ahora acá la variable son características. El indicador y volvemos a tener a estos nuestros colaboradores. Estos siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces ya empezamos construcciones que se encuentran en la cabecera municipal. Esto se va hacia arriba. Ahora, ¿cuáles son las características de las construcciones para ser tomadas como legado histórico? ¿Ya? Bueno. Sí estamos. Entonces, lo que tenemos acá es este cuadro integrador. Ahora, ¿qué va a hacer este cuadro? Nos va a facilitar el hilar toda la investigación, porque nos dice cómo se hace y qué se tiene que hacer. ¿Ya? Pero aquí lo trabajamos solo con objetivos. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos el mismo cuadro, pero nos dice que la operacionalización cuando se trabaja con hipótesis. Entonces voy a borrar el cuadro que tengo acá. Y voy a copiar el de arriba, solamente que le vamos a agregar una columna más. ¿Sí? Y acá le vamos a decir que nos inserte una al lado izquierdo. Y acá le vamos a colocar
Bueno. ¿Qué es la definición conceptual de las variables? Es explicar un concepto de legado histórico. Entonces, acá se explica el legado histórico, legado arquitectónico. ¿Sí? Aquí vamos a describir un concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a aclarar de qué estamos hablando? Solo que ahora ya definimos la variable, qué tipo de variable es. Acá arriba, ¿verdad? Tenemos pues la pregunta y acá abajo tenemos los valores ya desglosados con sus objetivos. Entonces, estamos hablando del legado histórico, las construcciones y las características. ¿Sí? Entonces, acá, si nosotros vemos, análisis del legado histórico de la arquitectura en San Marcos o San Pedro. Esa es una parte. La otra parte, los edificios históricos que se observan en el centro del San Pedro representan el legado histórico de la arquitectura. La variable independiente son edificios históricos. Y el legado histórico y la arquitectura son variables dependientes. Entonces, edificios históricos esta y esta que está acá ya determinamos qué tipo de variables tenemos. ¿Ya? Entonces, ahora acá, nuevamente, definición conceptual. ¿Verdad? ¿De qué? De esto, que son características de los edificios históricos. Entonces, tenemos que decir que son, ¿qué características tienen los edificios históricos? Aquí describimos esa definición conceptual de esas características. De igual forma, acá, construcciones históricas, decimos qué es una construcción histórica, ¿verdad? ¿Por qué se categoriza de esa manera? ¿Qué es la diferencia de otras construcciones? Etcétera. ¿Por qué se llama histórica? En fin, empezamos a definir cada uno de esos elementos, ¿ya? Entonces, solo cambia una parte, lo demás sigue siendo igual, solamente que aquí se determina qué tipo de variable es, ¿ya? Y ya tenemos nuevamente pues nuestro cuadro operacionalizado. Y ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra investigación. ¿Alguna pregunta o duda que tengan, por favor, la pueden plantear en este momento?